Conocen el tema de las puertas hacia otras dimensiones. Según parece, existe la posibilidad de pasar a través de ellas de un lugar a otro, de una dimensión a otra, e incluso de ir desde un planeta a otro en tan solo unos segundos. ¿Se lo imaginan? Hace unas décadas era una idea descabellada. Hoy ya se contempla como una posibilidad real y a lo mejor ya conocida en nuestro planeta por culturas antiguas como los egipcios. De esa apasionante posibilidad de viajar en unos instantes de un lugar a otro, queremos hablarles esta noche. Será nuestro primer tema. Nuestro invitado, un joven investigador que ha elaborado un estudio sobre el asunto, Javier Sierra. ¿Se imaginan la posibilidad de viajar de un lugar a otro, de una dimensión a otra, de un planeta a otro en tan solo unos segundos? Hay quien dice que es posible, que siempre ha sido posible. Se consigue a través de portales, de puertas que nos llevan hacia otras dimensiones. Y ese es nuestro primer tema de hoy. Por si quieren intervenir con nosotros, nuestro teléfono está ya preparado con el 91 de prefijo si nos llaman desde fuera de Madrid, el 345-8005, 345-8005. Y entre todas las llamadas que tengamos de nuevo esta noche, sorteamos 5 libros especiales del Espacio en Blanco. Y nos queda tan solo presentar a nuestro invitado, Javier Sierra. ¿Cómo estás, don Javier? Hola, buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo. De nuevo en el Espacio en Blanco. Javier Sierra ha sido, alguien que formaba parte y sigue formando parte del equipo, aunque está en otros muchos sitios. Ahora trabajas en Año Cero, ¿no? Eso es, llevo desde el mes de septiembre trabajando con Año Cero y con Enrique de Vicente. Estabas en Más Allá y te pasaste con Enrique Vicente, nuestro compañero también. Sí, estuve 3 años en Más Allá, haciendo un montón de cosas, monográficos, una enciclopedia sobre ovnis, muchos viajes y muchas investigaciones. Y guardo un recuerdo magnífico de Más Allá. Y vuelvo un poco a mis inicios, porque en Año Cero... Año Cero con Enrique, ¿verdad? Eso es, empecé Año Cero en el año 90 con Enrique. Lo dejé por circunstancias profesionales y ahora vuelvo muy contento con esta revista y con la nueva andadura y la nueva línea que ha tomado, ¿no? Mucha gente se sorprende de lo joven que eres y la cantidad de cosas que haces. Siguen sorprendiéndose. Ha pasado el tiempo ya desde que nos conocemos, ¿eh? Ha pasado el tiempo, pero chico... Me siguen preguntando la edad por todas partes y poniéndome en un compromiso. Lógico, no te vamos a preguntar la edad. Gracias. Javier Sierra, uno de los investigadores que más se mueve en nuestro mundo, en este mundo que aquí tenemos, y nuestro invitado esta noche. Y con él vamos a tratar de ir a descubrir esas puertas hacia otras dimensiones. ¿Qué es eso? Una puerta. Tal vez solo son imágenes hológramas. Cuidado. ¡Data! Eso ha sido una tontería. Pero hemos comprobado que no son holografías. Si me permite cruzarla, señor, sabríamos si realmente se trata de una puerta. No, Data. Tal vez no consiguiera volver y no quiero perderle. Si eso no es un espejismo, podría llevarnos más allá de los límites del planeta. ¿Era así como viajaban los iconianos? ¿Cruzando años luz con la misma facilidad que nosotros cruzamos una habitación? Esos lugares podrían ser mundos distantes de la galaxia. Puede que los iconianos lograran despistar a sus enemigos. Tal vez no todos murieron en el bombardeo. Algunos debieron pasar por aquí. A esto es a lo que temía Barney. Y por lo que murió. Señor. Si los romulanos lo descubren, lo utilizarían. Es una posibilidad del futuro. La puerta. Una puerta que permite cruzar hacia otras dimensiones, hacia otros mundos, en tan solo un segundo. ¿Se imaginan esa posibilidad? Lo que hoy puede parecer una ficción, cada día cobra más visos de realidad, e incluso parece que poco a poco se van acumulando pruebas de que otros pueblos antiguos ya las conocían. Por ejemplo, los egipcios. Una posibilidad apasionante. Las puertas hacia otras dimensiones. Veamos lo que sobre ellas nos comenta nuestro invitado. Ahí está, esa primera introducción y recordamos nuestros teléfonos. 2 esta noche, 345-8005 y 345-6667 con el prefijo 91 y todas esas llamadas optarán a esos 5 premios que tenemos para esta noche. Javier, entramos en el tema. ¿Eso de las puertas es una leyenda o hay algo más? Bueno, en principio es una leyenda que como todas las leyendas tiene un pozo de realidad. Es decir, por ejemplo, los egipcios hablaban mucho de esas puertas a otras dimensiones o a otros mundos, porque ellos distinguían claramente entre el mundo de los vivos, el mundo físico en el que nosotros estamos, y el mundo del más allá o el mundo de los dioses.
Y muchas de sus tradiciones, muchos de sus textos sagrados estaban orientados precisamente a preparar el camino que debía conducir a los muertos, especialmente a los muertos nobles, es decir, al faraón o a grandes sacerdotes o a gente de las castas dominantes en Egipto, a ese más allá. Y preparaban cosas que los arqueólogos pues siguen sin saber explicarse muy bien, como unas puertas falsas que ellos construían en muchas de sus tumbas, unas puertas falsas que estaban siempre orientadas hacia el este, hacia donde se suponía que estaba ese más allá, o ese reino de los dioses. Eran puertas en todos los sentidos, pero bloqueadas por completo, o sea, tapadas con obra. Y se supone que en esa puerta, en un determinado momento, y tras hacer una serie de rituales, tenía que aparecer un dios, tomar de la mano al faraón o al sacerdote que hubiera muerto y arrastrarlo a ese mundo del más allá, a ese mundo de los muertos. Lo que ocurre es que esto, que en principio era para los muertos, las tradiciones originales lo señalan como para los vivos, es decir, que hubo un determinado momento en la historia ancestral de Egipto donde estos dioses aparecían a través de esas puertas, instruían o daban todo tipo de indicaciones a los primeros pobladores de Egipto hace aproximadamente unos 5.000 años, y después volvían a desaparecer por esos mismos lugares. Aquello se convirtió en mito con el paso de los años y dio lugar a toda esa especie de culto a la muerte a través de esas puertas dimensionales. Incluso en el famoso libro de los muertos egipcio hay un capítulo, una de sus partes, que se llama el libro de las puertas, donde se habla precisamente de cómo abrir esas puertas y cómo establecer ese contacto con esos seres superiores. Y esto, que aparece en una de las culturas más antiguas de la Tierra, como es Egipto, después encuentra reflejo en otras muchísimas, en Babilonia, en la India, en América incluso, en pueblos tan distantes entre sí como la cultura tiahuanaco o incluso los incas, ¿no?, que hablan de este tipo de culturas y de puertas. Hay una película que creo que un poco influyó en este artículo que tú escribiste en este estudio, Stargate, que habla un poco de esa posibilidad. ¿Tú crees que puede darse o haberse dado esa posibilidad de que a través de una serie de claves se pueda conectar con esa otra puerta? Esa introducción que poníamos también hablaba de ella. Bueno, Stargate es una película bastante particular, porque, digamos... ¿Quién es el director? CMX, ¿no? CMX, sí. Sí. O sea, esta película tiene una parte que es, bueno, digamos que histórica, que es la parte en la que el arqueólogo, es decir, el protagonista... ¿Basado en un hecho real? Sí, habla del fraude de Keops, es decir, que la pirámide, por ejemplo, no fue construida por el faraón Keops de la Cuarta Dinastía, sino que es posiblemente un monumento muy anterior. Habla de una serie de contradicciones que existen realmente en el Antiguo Egipto a la hora de datar muchos de esos monumentos importantes. Y hay una parte muy interesante que yo creo que no pasó desapercibida a casi nadie, y es la vinculación que establece la película entre un tipo de escritura y las constelaciones del cielo. Hay un momento en el que se da cuenta el protagonista de que hay una clase de jeroglíficos muy antiguos que tienen que ver con constelaciones, como por ejemplo Orión. Y si bien esto no, digamos que no es así realmente, es decir, que no hay un tipo de escritura vinculada directamente a los astros, sí que los egipcios le daban muchísima importancia a constelaciones muy determinadas y a estrellas muy determinadas. El caso de Orión es impresionante a ese nivel, hasta el punto de que muy recientemente se acaba de publicar un libro en los Estados Unidos por dos ingenieros que han estado trabajando durante muchos años en Egipto y han descubierto, entre comillas, que la disposición de las tres grandes pirámides que hay en Giza, o sea, Keops, Kefren y Micerinos, su ubicación, el tamaño y la posición relativa que ocupan en la meseta de Giza corresponden directamente con las tres estrellas del cinturón de Orión, es decir, las tres Marías, las tres estrellas centrales de la constelación, y que el Nilo cumpliría un poco la función de la Vía Láctea, y otros templos importantes a lo largo del Nilo y pirámides cumplirían, digamos, como si fuera una especie de mapa a escala en la Tierra, la función de otras estrellas en el cielo. Esto, que es un descubrimiento que ellos han hecho público pues hace unos meses, lo que evidencia una vez más es la gran importancia que daban los egipcios a todo lo que viniera de las estrellas del cielo. Y bueno, de hecho hay un montón de leyendas y de tradiciones que hablan precisamente de esos dioses que bajaban a la tierra desde las estrellas. Hablamos dentro un momento de ello, si te parece. Hablaban también de que la gran pirámide, la de Keops, está orientada hacia la estrella Alción, de la constelación de las Pléyades. Y no solamente eso, sino que en las mediciones, por ejemplo, de estos dos ingenieros del que te hablo, uno de ellos es un ingeniero muy conocido en Estados Unidos, se llama Robert Bauval, que acaba de publicar un libro que se llama El misterio de Orión,
Orión, no está todavía traducido al español, y en este misterio de Orión lo que confirman es que los canales de ventilación de la Gran Pirámide, que son 4 canales, 2 que van a parar a la cámara del rey y 2 que van a parar a la cámara de la reina, estaban orientados hace aproximadamente unos 2500 años hacia estrellas concretas. Una de ellas era Sirio, que es una estrella fundamental para comprender la cosmogonía egipcia. Otra de las estrellas era la estrella inferior de las Tres Marías, y también estaba orientada hacia uno de esos canales hacia las Pléyades, con la particularidad de que, si bien esa orientación se hizo hace 2500 años aproximadamente, digamos que la ubicación exacta de las pirámides, o sea, lo que es la disposición en la meseta de Giza, corresponde al momento en el que la constelación de Orión estaba en la vertical de la meseta de Giza hace unos 10.500 años. Lo que dice Bauval es que, si bien la pirámide fue construida aproximadamente en el 2500 a.C., es decir, en la época en la que la arqueología la atribuye a Keops, sin embargo están conmemorando un acontecimiento que sucedió hace 10.500 años, que él interpreta que es la llegada de los dioses. Hablando de puertas, decías hace 10.500 años la llegada de los dioses. Yo por ahí quería un poco plantear el programa. Es posible, como muchos, no solamente locos, sino científicos están llegando a pensar, que todas estas culturas anteriormente fueran visitadas por dioses, que vinieron a través de puertas, a través de naves extraterrestres. ¿Qué piensas? Pues a medida que pasa el tiempo, yo creo que las evidencias que están apareciendo a los ojos de los arqueólogos y de los investigadores son cada vez más contundentes. No se trata de evidencias, como nosotros quisiéramos, materiales, en el sentido de que no hemos encontrado ningún tornillo dejado por una nave extraterrestre de un material que no fuera de aquí, pero sí que se trata de evidencias culturales. Hace muy pocos días, lo comentábamos antes fuera de micrófono, unos astrónomos franceses, un tal Benest y otro que se llama Duvent, hacían público a través de la revista La Recherche francesa y después de Mundo Científico, que es la equivalente española, que la estrella de Sirio es un sistema estelar triple. Es decir, no es un sistema doble como se pensaba hasta hace poco tiempo, sino un sistema triple. Pues bien, el caso es que ese mismo conocimiento de que la estrella Sirio es un sistema estelar triple ya lo poseía una tribu tan primitiva todavía en nuestros días como los dogones en Malí. Y también los egipcios lo sabían, y no solamente eso, sino que en antiguas culturas, sobre todo culturas asiáticas, donde, por ejemplo, en la lengua irania los asiáticos describían a la estrella de Sirio, le daban la denominación de triestría, que viene de otra palabra sánscrita que es triestri y que significa 3 estrellas, ya evidenciaba que estos señores conocían hace 2000 y 3000 años algo que nuestros astrónomos han descubierto ahora, que no han confirmado todavía ópticamente, sino que lo han descubierto por medio de cálculos matemáticos, y que desde luego era impracticable que lo pudieran conocer hace 2000 o 3000 años. Lo que evidencia una vez más esta historia es que tenemos que dar o empezar a dar cierto crédito a ese tipo de tradiciones legendarias como la de los dogones, que hablan de que en un determinado momento de su historia un dios al que ellos llaman Nomo descendió en un arca de fuego, un arca que ellos dicen que estaba envuelta en llamas, una especie de gran cajón envuelto en llamas, que descendió en medio de su pueblo y que les indicó que él venía de ese sistema estelar triple, de esa estrella de Sirio. Y a partir de ahí ellos veneraron no solamente al dios, sino al lugar de procedencia de ese dios. Un poco algo que después también fue asumido por los egipcios. Los egipcios encarnaron a la estrella de Sirio en la diosa Isis, y en las representaciones que ellos hacían de la diosa Isis, en muchas de ellas, esta diosa aparece acompañada de otras 2 diosas, una tal Anukis y otra que se llamaba Satis, y que evidentemente, ya a la luz de este nuevo descubrimiento astronómico, se refieren con toda seguridad a Sirio B y a Sirio C, a la nueva estrella descubierta. Decías que no había pruebas, pero sin embargo Zacarías Sitchin hablaba de un objeto que habían encontrado, el Benben. Cuéntanos un poco. El Benben es un objeto de culto que fue venerado en Heliópolis aproximadamente en la época de la Cuarta Dinastía, es decir, en la época de las grandes construcciones faraónicas. Y en Heliópolis este objeto lo conservaban fuera de la vista de del pueblo. A él tenían acceso solamente las castas sacerdotales. Se trataba de un objeto cónico con una puerta en el centro, y que hoy en día ha desaparecido por completo. Al parecer era un objeto metálico, no era un objeto pétreo, y lo único que nos ha llegado hasta nuestros días son representaciones en piedra de ese objeto, que las representaciones son un objeto
de tipo cónico, pétreo, como si fuera la punta de un obelisco, con una puerta rodeada por completo de signos y con una especie de divinidad que no se ha podido identificar, con una especie de casco también encima de la cabeza y saludando desde dentro de esa puerta. Y al parecer representa uno de los vehículos que utilizaban los dioses para desplazarse, puesto que se dice que ese benben, ese objeto que después fue objeto de culto, había sido depositado en la tierra desde el disco solar de Ra. También cuentan de que quizá la única hipótesis o la única explicación de que hubiera pueblos con un tremendo potencial tecnológico para construir, por ejemplo, las pirámides y otros que estaban alrededor, era simplemente eso, la intervención de alguien de fuera. Pues es más que posible. Fíjate, hay un detalle que descubrió hace algún tiempo Manuel Delgado en Egipto y que parece que abunda en esa hipótesis, y es que existen determinados agujeros en rocas graníticas en Egipto, especialmente en la Gran Pirámide o en templos como el de Abu Sir, ¿no? Se hacía una perforación de 2,5 milímetros en granito rojo, que es un granito especialmente duro. Nuestras modernas máquinas de perforación, las que utilizamos en nuestros días y que muchas de ellas son de tecnología hidráulica muy avanzada, lo que consiguen como máximo es 0,05 milímetros a cada paso de rosca, es decir, bastante menos que esos 2,5 milímetros que consiguieron los egipcios, no se sabe cómo. Pues bien, en su momento Petrie, que fue el gran medidor de todas las medidas de la Gran Pirámide, puso en manos de Sir Benjamin Baker, un señor que fue el responsable de la construcción de la presa de Asuán, todo este tipo de datos que él había observado en la Gran Pirámide y en otros monumentos antiguos egipcios. Y Baker llegó a la conclusión de que para hacer ese tipo de incisiones en la piedra tendría que haberse utilizado un material de dureza 500. Nosotros, en la Tierra, el material de máxima dureza que conocemos es el diamante, que es dureza 10, es el máximo de la escala. Y hay un material sintético, que es un diamante sintético, que se llama vidia, que se utiliza precisamente para la perforación del granito y de otras rocas, que tiene dureza 11. Algo que tuviera dureza 500 y fuera capaz de hacer esos agujeros en la roca, evidentemente no era de este sistema solar. Y lo curioso, si quieres un poco ahondando más en esa línea, es que los dogones de Malí hablaban de que en Sirio B, que es una estrella muy densa, existía un material muy pesado que llamaban sagala, que fue traído por los dioses a la Tierra. Era un material que ellos no podían mover, porque decían que una sola bola de ese metal pequeña pesaba tanto como todas las cosechas de los dogones de aquel año. Pues ese material que fue traído por los dioses a la Tierra desde Sirio B, si tenemos que creer las tradiciones de los dogones, sí que podría tener esa dureza 500, porque se trata de una estrella, es una enana blanca, que tiene el tamaño de nuestra Tierra y la densidad de nuestro Sol, y por lo tanto el material que pudiera extraerse de ahí tendría una densidad bastante más elevada que la que nosotros tenemos aquí, con materiales como el diamante, por ejemplo. Hablemos de puertas, que era un poco la pretensión del programa de hoy, porque nos estamos yendo a ver pruebas de esos seres que pudieron estar en la Tierra. Aparte de Egipto, o en Egipto, ¿en qué lugar concreto tú has encontrado pistas de esas puertas, y qué otros lugares del mundo las hay? Bueno, en Egipto las puertas que se han encontrado, digamos que son puertas relacionadas un poco con ese culto a los muertos de los que hablábamos antes, es decir, son vestigios arqueológicos, pero en cualquier caso lo que hacen referencia es a algo que debió funcionar hace miles de años, en los primeros momentos de las primeras dinastías egipcias. Sin embargo, discúlpame, los egipcios eran expertos en ese tipo de puertas que caían con arena, pasadizos extraños, sí, evidentemente, ingenios hidráulicos para despistar a los que querían... Sí, evidentemente. Lo que no sabemos es realmente qué secretos querían proteger o para qué se utilizaban, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que esa es otra de las especulaciones que hoy en día se manejan, es decir, que las pirámides también fueran una especie de grandes alteradores de la conciencia de los señores que pudieran entrar ahí y permanecer allí durante horas o días, quién sabe, y quizá esas grandes pirámides podían ser una especie de grandes puertas, pero digamos más bien mentales, ¿no? Es decir, se provocaría un estado alterado de conciencia y el señor que estuviera dentro de la pirámide podría acceder a otros planos de la realidad. Pero bueno, ya te digo que esto en cualquier caso son especulaciones. Otras puertas, o por lo menos otras referencias a puertas, las encontramos también entre los sumerios. Por ejemplo, Babilonia, la gran capital. Babilonia significa la puerta de los dioses, literalmente. Y una de las grandes epopeyas sumerias, que es la epopeya de Gilgamesh, de la que después nuestra Biblia copió, por decirlo de alguna manera, o heredó tradiciones tan importantes como la del Arca de Noé o la del diluvio, pues en esa epopeya de Gilgamesh, el héroe de esta epopeya, en un determinado momento, y según se describe en este texto, tiene que pasar
al mundo de los dioses a través de una puerta que los propios sumerios representaban en sus sellos, en sus cilindros, como una puerta con alas. Y a través de esa puerta el héroe, que es una especie de semi-humano, semidivino, o sea, ser semi-humano, semidivino, hijo de los dioses y de las hijas de los hombres, que esto daría también para otro tipo de comentarios, pues bien, este héroe, para pasar al mundo de los dioses, tiene que permanecer como 12 horas dentro de esa puerta alada antes de acceder a otro mundo completamente distinto, donde va a reunirse con los dioses, ¿no? Es una referencia más aislada, en cualquier caso, de la influencia cultural, por ejemplo, de los egipcios o de otros pueblos que también hablan de estas puertas. Es decir, que algo debió haber en el pasado para que pueblos tan remotos entre sí, tan incomunicados entre sí, tuvieran ese tipo de referencias idénticas a que existían puertas que comunicaban el mundo suyo, el mundo en el que ellos vivían comúnmente, con el mundo donde habitaban los dioses y del que procedían los dioses y descendían después a la tierra. Esos dioses prometieron volver, aunque sea salirnos un poco del tema. Hay quien dice que en este tiempo está a punto de cumplirse la vuelta. Sí, casi todos los dioses prometieron volver. Hay algunos incluso, como en el caso de los mitos mayas, donde dieron una fecha concreta, que es el 2114, y hay otros en los que simplemente prometieron volver y todavía los estamos esperando, ¿no? Como por ejemplo el gran dios instructor, que ese es otro tema bien interesante. El gran dios instructor, Oanes, de los babilonios, era un dios anfibio que salía de las aguas y que era una especie de gran pez que hablaba a los sumerios y que les inculcó los principios de la civilización. Es decir, este dios anfibio les enseñó a, por ejemplo, distribuir las calles de forma geométrica, les enseñó a asfaltar las calles, que es una cosa que nos parece que es reciente y los sumerios ya lo hacían, les enseñó disposiciones legales que después se tradujeron en avances tan importantes en la historia de la humanidad como el Código de Hammurabi, que es el primer código legislativo que existe en la historia del hombre, y un dios anfibio que es virtualmente idéntico a ese dios del que hablábamos antes de los dogones, el gnomo que había descendido en esa arca envuelta en llamas, porque decían los dogones que Nomo era también un ser anfibio, que era mitad pez, mitad hombre, que venía de un planeta acuoso que orbitaba en torno a Sirio. A ver, parece ser que el año pasado, según tengo aquí los datos, marzo, hace un año justamente, en el 2004, estuviste en Tiahuanaco. Sí. Te comentaba el micrófono cerrado que a mí ese es un tema que me tiene absolutamente hecho polvo, porque parece ser que ahí también encontraste cosas curiosas, ¿no? Puertas. Pues sí, bueno, ahí desde luego está la famosa Puerta del Sol de Tiahuanaco. Es un nombre que le dieron los arqueólogos porque no saben realmente cómo bautizarla, ni para qué servía, ni para qué se utilizaba, porque Tiahuanaco ya la encontraron en ruinas los españoles, ya la encontraron los hombres de Pizarro en ruinas cuando llegaron en el siglo XVI, y los incas, que eran un poco los que dominaban ese territorio cuando llegaron los españoles hasta allá, siempre la habían conocido en ruinas. Es decir, se trata posiblemente de una de las ciudades más antiguas del planeta, de la que no tenemos casi constancia cultural alguna. No se sabe tiempo de edad. La verdad es que no, o sea, existen todo tipo de especulaciones, incluso Artur Ponsnansky, que es el padre de la arqueología boliviana y uno de los que más estudió las ruinas de Tiahuanaco, dice que posiblemente Tiahuanaco fue contemporánea a las primeras dinastías egipcias. Y eso nos lleva a una reflexión curiosa, y es que en ese momento de las primeras dinastías egipcias, que debieron surgir hace aproximadamente unos 7000 años, esta gente poseía una cultura, una destreza tecnológica y una capacidad de moldear la piedra, de transportarla y de hacer grandes construcciones ciclópeas, que después fue perdiéndose progresivamente. Es decir, es como si las culturas antiguas, en el caso de la Tiahuanacota o en el caso de la egipcia, hubieran sido plantadas ahí con un grado de desarrollo brutal para lo que en aquella época eran simplemente tribus nómadas o pueblos muy poco desarrollados, y después el tiempo se encargara de degenerarlas. El caso de Egipto es evidente, es decir, lo que hicieron los faraones en las primeras dinastías hasta la cuarta dinastía, que son las grandes pirámides, los grandes templos, etcétera, después fue imposible de ser imitado por sus descendientes. Hacían pirámides más pequeñas o decidieron más discretamente irse a enterrar al Valle de los Reyes para no tener que mover tantas piedras, ¿no? Y en el caso de Tiahuanaco pues pasa un poco lo mismo, es decir, ellos movieron losas que se pueden ver allí en Tiahuanaco o en Pumapunku, que es una ciudadela que hay al lado, de hasta 130 y 140 toneladas, en un lugar donde no hay
árboles que puedan actuar como rodillos, donde las canteras están a 60 y 70 kilómetros del lugar, y donde las barcas de Totora, que es la hipótesis que maneja la arqueología oficial, para transportar a través del lago Titicaca esas grandes losas de piedra de 130 toneladas, desde luego las barcas de Totora no las aguantan, o sea, es inviable por completo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Tiahuanaco, la Puerta del Sol, ¿no?, que es lo que estábamos hablando, ahí hay un detalle que a mí me dejó clavado, ¿no?, o sea, y absolutamente perplejo, y es que el dios que hay representado en el centro de la Puerta del Sol, que muchos creen que es Viracocha, es un dios del que caen unas lágrimas de los dos ojos, y que está rodeado por una serie de dioses menores, algunos de ellos tocando trompetas y cosas de este estilo. Pues bien, el gran dios de la Puerta del Sol está subido sobre unas escaleras. Y es que el mito de las escaleras, los dioses apoyados encima de escaleras, o las escaleras que suben al cielo o que bajan de él y de la que descienden y ascienden las divinidades, es algo que también es universal. La Biblia, por ejemplo, cuenta el famoso caso de Jacob, o sea, el famoso sueño de Jacob. Jacob se queda dormido camino de Harán y de repente observa cómo del cielo cae una escalera de luz por la que descienden ángeles y ascienden ángeles. Y él, bueno, exclama aquello de: este lugar es terrible, esta es la puerta que conduce al reino de Dios, ¿no? Pues bien, eso es una parte de la mitología en Europa. En América también se habla de estas escaleras luminosas que ascienden al reino de los cielos. Y de hecho Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh de la que hablábamos antes, de esa puerta con alas, a esa puerta con alas también se ascendía por una escalera de luz. Tan importante es el tema de la escalera que hay muchísimos topónimos geográficos en todo el mundo que hacen mención a ese nombre, a escalera, de una u otra manera. En España también hay varios de estos pueblos. Si te parece, hablamos en un momentito de ellos. Preguntarte o decirte, ¿alguien piensa que esa representación de Viracocha, el dios llorando, era un poco un ser que vino de otro mundo y lloraba porque había dejado su planeta para venir al nuestro? Hay hipótesis... Siendo un poco románticos. Sí, está bien ser romántico, desde luego que sí. Mira, fíjate, a ese respecto yo he estado coleccionando casi hipótesis en los últimos meses sobre, en concreto, la Puerta del Sol, que es una pieza arqueológica que particularmente me fascinó. Y bueno, está desde luego esa hipótesis. Hay otra hipótesis también muy interesante, y es que la Puerta del Sol en realidad es un gran calendario astronómico, pero es un calendario que no corresponde a la Tierra. Es un calendario de 290 días que correspondería a Venus, y que no se sabe qué demonios hacía un calendario de Venus a 4.000 metros de altura en pleno altiplano boliviano. Y hay otra hipótesis que es todavía más rebuscada, que fue formulada por Jacques de Maillet, que es un escritor que ha vivido durante toda su vida obsesionado con la idea de que los europeos hace poco tiempo, o sea, antes de Colón, y los vikingos mucho antes, llegaron a América y por lo tanto dejaron huellas culturales por todas partes. Y él piensa que la Puerta del Sol de Tiahuanaco no es ni más ni menos que una especie de representación de, o sea, toscamente elaborada, aunque no es tan tosco desde luego, pero toscamente elaborada, de el portal de la Catedral de Amiens en Francia. Es decir, que hubo descendientes de los constructores góticos de las catedrales, en concreto de la Catedral de Amiens, que está en el norte de Francia, muy cerca de París, que llegaron a América y quisieron emular el gran portal de la Catedral de Amiens, construyendo con otro estilo esas figuritas. Ya te digo que hipótesis hay para todos los gustos. Yo me quedo desde luego con la hipótesis de Ponsnansky, que es ese señor que hablábamos antes, que es el padre de la arqueología boliviana y el que mejor ha estudiado durante todos estos años Tiahuanaco, y que piensa que efectivamente se trata de un calendario astronómico que no corresponde a la Tierra. Es un calendario de 290 días. Hablamos ahora, si te parece, de escaleras. Has hablado de la escalera de Jacob. ¿Hay en algún otro lugar referencias a esas escaleras? Incluso en España. Hay un pueblo, ¿no? Hay un pueblecito que se llama Escaladei, que está en la provincia de Tarragona. Escaladei, que es uno de los pocos pueblos que conservan todavía su denominación latina y que significa literalmente escalera de Dios. Y bueno, yo a este pueblo llegué también por azar, porque bueno, yo viajo bastante por la provincia de Tarragona en muchas ocasiones, y en una de ellas pues pasé cerquita de este pueblo, que donde hay unas bodegas, prácticamente el pueblo está orientado hacia las bodegas, y me dio por entrar. Me llamó la atención ver en el mapa un pueblo con nombre latino. Me encontré con que el escudo de la población es una escalera que sube a unas nubes y por la que bajan unos ángeles. Es el mito de la escalera de Jacob. E indagando un poco en la historia del pueblo y por qué recibe ese nombre y de dónde viene ese escudo, descubrí que en el año 1164 un pastor que
que estaba allí con su rebaño, tuvo una visión idéntica a la de la escalera de Jacob, en la que vio una escalera de luz por la que descolgaban unos ángeles, y aquello inspiró después para la fundación de la primera cartuja española. Se montó allí un convento que fue muy poderoso en su momento, un poco al hilo de aquella experiencia que había tenido este señor, ¿no? Y se montó allí ese pueblo, Escaladei. Después descubrí que había otros pueblos en la geografía española, por ejemplo, en Burgos hay un pueblo que se llama Escalada, hay varias escalonas, por ejemplo en Toledo o en Huelva, que se refieren precisamente a lugares donde ha habido escaleras por las que se accedía al mundo de los dioses, y muchas de esas escaleras, en el caso de Escalona, por ejemplo, en el caso de Escalada, el pueblo de Burgos, el escudo es verdaderamente singular, es decir, hay un castillo flotando encima de una nube y del que cae una escalera que desciende a tierra, y que nos lleva un poco a esos mitos medievales de los reinos aéreos, por ejemplo del reino de Magonia, del que hablan los franceses, y del que descendían las hadas o los diablos, etcétera, que después, y hilamos también con otro tema, dejaban, por ejemplo, en los sembrados círculos que hacían en una sola noche, y que los campesinos no sabían quién demonios los hacía, o secuestraban a gente y se la llevaban a esos reinos aéreos. Les enseñaban incluso la redondeada faz de la tierra, algunos de ellos, como es el caso, por ejemplo, y ese es un tema fascinante, es el caso, por ejemplo, de Abraham. Hay un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que es el Testamento de Abraham, donde Abraham, antes de morir, pide a Yahvé que por favor le enseñe las grandes maravillas de los cielos antes de él morir, y manda a uno de sus ángeles que se lo lleva a bordo de una nube a dar vueltas alrededor de la Tierra, y hace observaciones tan asombrosas como, impensables desde luego para la época de Abraham, como que mientras en una parte de la Tierra había gente despierta y trabajando, en otra parte era de noche y la gente estaba durmiendo. Describía que la Tierra era completamente redonda, describía cómo se ve la Tierra con nubes por debajo, es decir, fue un protoastronauta, si quieres, ¿no?, en cierta medida. Y hay otros episodios más recientes, por ejemplo del siglo XVII, hay una monja española de la que me he ocupado bastante, que es María Jesús de Ágreda. Esta mujer describe... Siempre que paso por ese pueblo me acuerdo de ti. Sí, ¿verdad? Esta mujer describe cómo en un determinado momento unos ángeles descendieron en una nube junto al convento, se la llevaron a bordo de esa nube y le dieron varias vueltas alrededor de la Tierra. Y ella tiene un tratado que puede encontrarse en los archivos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es sobre la redondez de la Tierra, donde describe con pelos y señales cómo se ve la Tierra desde el espacio. Algo que desde luego es impracticable e inviable para alguien del siglo XVII, y mucho más para alguien de la época de Abraham, hace 4.000 años. Curiosamente también en esos lugares donde hay escaleras se dan fenómenos extraños y curiosos, pero lo vamos a analizar dentro de un momento, después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Hace 2 meses, esto era un laboratorio de investigación contratado por el gobierno para el estudio de partículas, nada del otro mundo. Entonces algo sucedió. El equipo de investigación estaba realizando un nuevo experimento sobre los agujeros de lombriz. Son teóricos corredores similares a los agujeros negros que van a cualquier parte de la galaxia en un segundo. Pero perdieron el control de las cosas. Y cuando despejaron los escombros, encontraron lo que hay al otro lado de ese muro. Ten, ponte estas lentes. Ayudan un poco, pero procura no mirar directamente a la luz. Dios mío. Cuando lo encontraron, trajimos científicos de todas partes. De Cornell, la NASA, la JPL. Trabajaron, lo analizaron y lo escrutaron. Tipos muy inteligentes dijeron que la terminología era irrelevante. Yo le llamé la puerta y ellos no me lo discutieron. Nuestros científicos ya trabajan con esta posibilidad. Ya la han descubierto. Los agujeros negros. Los agujeros de lombriz. Una puerta hacia otros mundos. Es un tema que preocupa. Ya ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en materia de estudio, en disciplina regular. Los agujeros negros y de lombriz. Una posibilidad de la ciencia para viajar más allá. Veamos los datos que nos aporta nuestro invitado. 345-8005 y 345-6667, nuestro teléfono esta noche con el prefijo 91, si llaman desde fuera de Madrid. Si quieren preguntarnos algo, aquí estamos para atenderles, y si no, todas esas llamadas entran en el sorteo de los 5 libros que tenemos para esta noche.
entramos un poco como está en la leyenda, vamos al mundo de la ciencia, porque parece ser últimamente que los científicos están demostrando cosas parecidas a lo que contaba la leyenda. Los agujeros negros, los agujeros lombriz. Sí, pues la verdad es que sí. Hay un principio hermético, y nos volvemos otra vez a Egipto y a Grecia, que dice aquello de cómo es arriba es abajo. Y parece que esto se está comenzando a aplicar hasta extremos sorprendentes. Vamos a irnos a lo más arriba de todo y a lo más abajo de todo. En lo más abajo de todo, hay muchos atomistas que han estado trabajando durante los últimos años en algo que se ha venido a denominar el efecto túnel. Y el efecto túnel consiste en que partículas elementales son capaces de atravesar barreras que en principio no podrían atravesar de forma espontánea y automática y desde luego instantánea. Desaparecen en un punto, esa barrera no la cruzan o no hay constancia de que la crucen y aparecen en otro punto. ¿Eso se está haciendo? Eso ocurre, es decir, se está comprobando que a nivel de partículas elementales están sucediendo ese tipo de anomalías y desde luego los físicos atómicos están muy atentos a cuáles pueden ser las causas y la naturaleza de ese tipo de anomalías atómicas, ¿no? Y eso que ocurre a nivel tan ínfimo, los astrofísicos están intentando, porque desde luego es mucho más difícil comprobarlo, pero están intentando demostrarlo a nivel macrocósmico con el tema de los agujeros negros. Es decir, los agujeros negros se consideran grandes absorbedores de energía, de materia, y por un principio que ellos consideran lógico, todo aquello que es absorbido tiene que ser expulsado en alguna parte. Y se está detrás de la localización, igual que de agujeros negros, de agujeros blancos, es decir, de grandes emisores en el espacio de energía y de materia. Entonces todo aquello que desaparecería de una parte del universo sería inmediatamente transferido a otra parte del universo de forma también instantánea y automática. O, que esa es otra de las hipótesis, desaparecería de este universo y aparecería en un universo paralelo. Esto, digamos que es a grandes rasgos lo que ocurre a nivel de partículas elementales y lo que ocurre a nivel de nuestro cosmos, ¿no? Del universo. Pero si esto ocurre a esos dos niveles, no hay nada que nos impida pensar e investigar fenómenos que aparentemente cumplen ese mismo requisito, pero a nivel local, es decir, a nuestro nivel, a nivel humano. Y entonces nos encontramos con que efectivamente existen fenómenos paranormales como los aportes, donde desaparecen objetos de un lugar y aparecen en otro instantáneamente. Casi lo dejamos, si te parece, para la tercera parte del programa, aunque lo citemos ahora. O te contaré un fenómeno que tuve. O fenómenos como las teleportaciones, es decir, esas personas que van conduciendo en un día normal y corriente, o incluso ahora, escuchando el programa, van conduciendo por una carretera solitaria, entran en una niebla que aparece de repente y al salir de esa niebla, instantáneamente, a los pocos segundos, aparecen 300 kilómetros más abajo en su misma ruta o en otra carretera que no tiene nada que ver con ella. Yo he investigado personalmente bastantes casos de esta naturaleza y desde luego son casos que les han sucedido, por ejemplo, a viajantes, a camioneros, gente que controla muy bien cuáles son sus rutas, los kilómetros que debe cumplir, etcétera. Es decir, que no hay lugar a la confusión y estos fenómenos han sucedido a escala local. Por lo tanto, desde un punto de vista físico, ya se contempla la posibilidad de que efectivamente esas puertas sean a otras dimensiones, o sea, a nuestra propia dimensión, es decir, a otro punto en el espacio de nuestro propio continuum espacio-temporal, existen. Einstein parece ser que estaba un poco investigando todo esto junto con Rosen. Eso es. Ellos elaboraron una teoría, que es la del puente Einstein-Rosen, mediante la cual explicaban un poco lo que hablábamos antes, es decir, que los agujeros negros y los agujeros blancos serían la entrada y la salida de un mismo túnel, una especie de agujero de gusano que conectaría dos puntos de un mismo universo. Es decir, la materia desaparecería por un lado, cruzaría ese túnel de forma inmediata en un lugar donde no existiría el tiempo y sería expulsado en otro lugar de ese mismo universo. La especulación de Einstein, desde luego, ha dado pie, en principio, para que, por ejemplo, escritores de ciencia ficción, como Carl Sagan, en la famosa novela que escribió Contacto, utilicen ese tipo de especulación científica para tratar de explicar cómo nos visitan tan a menudo civilizaciones de otros puntos de la galaxia, o cómo nosotros podríamos utilizar ese tipo de errores, entre comillas, en nuestro universo, de fallas en nuestro universo, para podernos desplazar más rápidamente a otros puntos del mismo. Aunque lo que queda todavía por clarificar, que ese es un poco el aspecto que Einstein dejó abierto antes de morir, es si esos agujeros de gusano realmente conectan dos puntos en el mismo universo o si conectan universos paralelos. Digamos que esa es la parte que quedó ahí vacía, ¿no? Abierta.
¿Qué significaría eso de un universo paralelo? Pues serían universos que coexistirían con el nuestro como las páginas de un libro, es decir, las páginas de un libro están amontonadas una encima de la otra, en principio son compartimentos estancos, pero si tú acercas un cigarrillo y haces un agujero, perforas varias de esas capas o varias de esas hojas y podrías atravesar una página de un punto a otro sin tener necesariamente que subir la página, pasarla al otro lado, etcétera. La podrías atravesar a través de uno de estos fallos, ¿no? O de uno de estas quemaduras en las hojas. De ese agujero negro. De ese agujero negro, exactamente. Hay científicos están avisando de que se ha detectado un agujero negro cerca de nosotros, relativamente. Bueno, periódicamente surgen este tipo de noticias entre los astrofísicos y efectivamente lo que se está especulando últimamente es que existen varios puntos, no solamente uno, sino varios puntos en las inmediaciones de nuestra galaxia, es decir, que no hay tampoco por qué preocuparse excesivamente, en las inmediaciones de nuestra galaxia que están atrayendo y absorbiendo mucha materia, ¿no? Y que en un determinado momento, quizá dentro de algunos miles de años, podrían absorber parte de nuestra propia galaxia. Pero en principio son cuestiones que se nos escapan, ¿no? Tanto por su magnitud como por la lejanía y desde luego por la posibilidad que en un tiempo más o menos breve nos pudiera afectar. Pasamos, si te parece, una llamada que nos llega. Alguien nos quiere preguntar. Es Paloma, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado además de volverte a oír. Gracias. El otro día, rebuscando en el dial, te encontré y bueno, me llevé la alegría del mes. Gracias. A ti. Mira, llamaba simplemente, he oído hablar mucho de los agujeros negros, pero también he oído hablar de los agujeros blancos. Sí. Entonces, ¿me podéis explicar a qué se refieren? ¿También a desapariciones? ¿A qué? Perfecto. Lo de las apariciones, si te parece, lo vamos a dejar para la tercera parte, que tenemos unos cuantos casos que contar y algunas experiencias, pero ahí te contesta Javier. Gracias, Paloma. Bienvenida a casa de nuevo. Muchísimas gracias, encantada de oírte. Gracias. Gracias. Bueno, lo de los agujeros blancos es un poco lo que comentábamos antes, es decir, igual que un agujero negro absorbe todo lo que tiene a su alrededor, un agujero blanco necesariamente expulsa todo esto que es absorbido por el agujero negro. Digamos que sería un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La entrada y la salida de un mismo túnel. O sea, por un lado entran y por el otro lado salen. Lo que no se sabe es de dónde viene esa materia que los agujeros blancos expulsan. Ya. Se podía utilizar la hipótesis, lo has apuntado tú, de que esos supuestos seres extraterrestres que nos visitan desde teóricamente distancias tan salvajes podían estar utilizando algún tipo de estos sistemas. Tendrían conocimiento de algún tipo de otros métodos para viajar, como estas puertas. Hombre, lo que es evidente es que si uno se plantea la posibilidad de que seres de otras culturas, de otros planetas lejanos al nuestro, tengan que atravesar el espacio con cohetes parecidos a los de la NASA, desde luego tardarían bastante en llegar y sería una posibilidad bastante inviable. Como de hecho existen suficientes indicios que apuntan a la posibilidad de que hemos sido visitados en el pasado, incluso en el presente, por este tipo de entidades no terrestres, no humanas. Desde luego los medios de transporte, de desplazamiento a través del espacio, tienen que ser otros que actualmente a nosotros se nos escapan o que empezamos a intuir, como es el caso de las fallas en el espacio, ¿no? Que serían las que representarían los agujeros negros, o cualquier otro tipo de anomalía que quizá nosotros todavía no hayamos podido aprender a manejar, porque, insisto, si esto sucede a nivel macrocósmico con los agujeros negros, que decir que un ovni o una nave extraterrestre pudiera utilizar un agujero negro para llegar hasta aquí es poco más o menos que decir que una hormiga coge la carretera de La Coruña para llegar hasta Galicia, ¿no? O sea, es algo que se le escapa a su dimensión. Pero ¿por qué no utilizar otro tipo de fallos similares, si es que son fallos, claro, a un nivel más local y que realmente lo estén empleando, ¿no? Ya. Lo curioso es que la ciencia cada día se va acercando más al terreno de la metafísica y está comenzando a explicar lo que antes era leyenda o magia, ¿verdad? Está empezando a planteárselo, no explicarlo. Yo pienso que todavía está un poco lejos de poder encontrar las causas naturales de todos estos fenómenos, pero cuando menos, y eso es lo más importante, está empezando a plantearse cosas que hace tan solo 5 o 10 años consideraba como el producto de mentes calenturientas o simplemente, como hablábamos al principio del programa, de fábulas, de mitos, de leyendas de los antiguos sin ninguna base real. Antes de entrar en la siguiente parte del programa, después de las noticias, preguntarte eso que has nombrado antes, casos de personas que van por la carretera y de repente desaparecen. Habéis estudiado, algunas veces hemos contado en el programa algunos, pero esos casos que surgieron en un determinado verano, no recuerdo cuándo fue,
de gente que dice que va por España, por Andalucía, y de repente aparecían cuando iban a echar gasolina en Perú, en México, en otros países. ¿Eso era cierto? Yo he perseguido por lo menos en 10 ocasiones distintas, distintos rumores respecto a este caso en concreto, ¿no? El del matrimonio que va en un Peugeot 205, además se decía siempre ese mismo tipo de vehículo, y aparece en Perú o aparece en Chile, o sea, según las versiones, ¿no? Insisto, he perseguido al menos en 10 ocasiones distintas ese mismo tipo de rumor. En todas ellas me he estrellado contra el vacío, es decir, se trataba simplemente de una leyenda, lo que los antropólogos hoy en día llaman una leyenda urbana, es decir, algo que se genera como un rumor, que se desconoce la fuente y que desde luego va creciendo como si fuera una bola de nieve sin que nadie se responsabilice realmente de esa información y nadie dé la cara como, sí, a mí me ha pasado y aquí tengo los billetes de avión de mi vuelta desde Perú y mi coche tuvieron que mandarlo a la embajada, ¿no? Que supuestamente lo que pasó. Por lo tanto, bueno, yo nunca me canso de hacer otra vez los llamamientos públicos siempre que ocurre una cosa de estas, ¿no? Es decir, si alguien de los oyentes del Espacio en Blanco conoce de un caso de este estilo, o mejor, le ha pasado a él y tiene alguna evidencia de este tipo documental que pueda demostrarlo, que por favor nos llame, porque estamos desesperados intentando documentar este caso. Lo que sí es cierto es casos, como te decías antes, de camioneros o de viajantes que sí, 200 o 300 kilómetros o 100 kilómetros sí se le han ido de repente. Sí, eso es más común de lo que parece. Y luego hay otra constante, en este caso ya histórica. Hay varios casos, hay en concreto un caso del siglo XVI, en el que un soldado español que estaba en una fortaleza en Manila, en una fortaleza española en Manila, aparece de repente en México, instantáneamente. Él cuenta que bueno, que la fortaleza, que él pertenece a esta fortificación de Manila y que allí habían sido atacados en los días anteriores por unos piratas, que incluso había muerto uno de los principales responsables de esta fortaleza, etcétera, algo que no se podía comprobar en el instante porque no había ni teléfono, ni fax, ni nada que se le pareciese, ¿no? Cuando unos meses después llegan varios marinos de Manila a México, a Ciudad de México, estos cuentan que efectivamente todos esos acontecimientos que había narrado el soldado habían tenido lugar en la fecha que le había dicho, en la fecha de su desaparición de la fortaleza. Entonces, este tipo de casos, el del soldado español y otros similares que se han producido en otros puntos del planeta, a mí me llevaron personalmente a una serie de conclusiones bastante curiosas, como... Nos las cuentas luego. Venga, adelante. Dejamos esas conclusiones ahí. Si me quieres seguir contando, están preparando una llamada. Perfecto. Bueno, te decía lo de los círculos, por ejemplo, de invocación, ¿no? Que era una cosa muy, muy típica, sobre todo en la Edad Media, el que se invocara a esos espíritus, a esos diablos. Se trata de puertas que uno podía provocar, ¿no? Y esto recoge también una tradición mítica muy antigua, porque el hecho de que se pudiera invocar a los espíritus del más allá o a esas entidades instructoras se recoge también en la propia Babilonia, ¿no? Es decir, y dentro de la cultura sumeria, donde estaban realmente muy familiarizados con este tipo de seres, hasta tal punto que, por ejemplo, los zigurats, las famosas pirámides escalonadas, eran en realidad escaleras que conducían al cielo, volviendo otra vez a ese mito de la escalera antigua, y se construía un templo en la cima de esas escaleras, de esos zigurats, para que allí descansasen los dioses, o que descendían o que aparecían dentro de esas casas divinas que se les habían preparado, ¿no? Es decir, que todo ello está de una u otra manera interconectado, y los métodos de invocación, de reclamar la presencia de esas entidades del más allá, etcétera, han ido evolucionando en distintas fórmulas, pero con un fondo que es idéntico entre sí. Vamos con otro oyente que quiere hablar con nosotros, es Santiago de Madrid. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Me encanta volver a escucharte otra vez en las ondas. Gracias. Bueno, me gustaría preguntarle a Javier Sierra si, bueno, ha leído alguna vez el libro El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle la posibilidad de manipulación de generaciones futuras en generaciones actuales a través de túneles del tiempo. Es decir, que hubiera seres del futuro que estuvieran manipulándonos. Sí, que estuvieran manipulando a través de túneles del tiempo en generaciones actuales, bien en beneficio o en prejuicio. Perfecto, gracias, Santiago. Vale, gracias. Un abrazo. No he leído el libro del fin de la eternidad, pero la hipótesis que tú planteas, desde luego, me la he planteado yo en muchísimas ocasiones. Apasionante y con un montón de indicios que apuntan a que efectivamente puede haber algo de confusión temporal, ¿no? Por ejemplo, y te voy a poner dos ejemplos muy, muy directos y muy evidentes y que probablemente muchos oyentes recuerden inmediatamente las imágenes, ¿no? El tema de los famosos aviones, o aparentemente aviones de oro,
que se encuentran en el Banco Nacional de Bogotá, que son unas pequeñas piececitas de oro precolombinas, en cualquier caso objetos rituales, y que sometidos a túneles aerodinámicos planean perfectamente. Se trata de modelos a escala realmente de aviones. Muchos han querido ver en ello la prueba evidente de que los extraterrestres nos visitaron en el pasado, pero ¿por qué los extraterrestres, si efectivamente nos visitaron en el pasado, como yo lo creo, utilizaban aviones tan parecidos a los nuestros? ¿No será, un poco ahondando en esa hipótesis, que aquella gente pudo ver algo adelantándose en 20 o en 30 siglos a ese tipo de aviones que se le habían aparecido en los cielos? Y hay otro ejemplo que a mí me ha dejado muy desconcertado y todavía sigue haciéndolo, que es el de una pintura que existe en una pequeña iglesia, es la iglesia de San Pedro en Montalcino, es un pueblecito en Italia, a unos 30 kilómetros de Siena, o sea, en el norte de Italia. En esa pintura, que es un fresco del año 1600, aparece la típica representación de la Trinidad, o sea, de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y en medio de Dios Padre y de Dios Hijo hay una esfera metálica de la que salen dos antenas que son cogidas por las manos de Dios Padre y Dios Hijo, con una pequeña protuberancia en la parte inferior y con una especie de remaches alrededor de la bola. Esa bola, si se compara con la fotografía de un moderno satélite Sputnik, es un satélite Sputnik. O, en cualquier caso, si uno quiere dar pie a los americanos, un Vanguard. Es decir, el tipo de bola, la disposición de las antenas, la disposición de la protuberancia inferior, el color azul metalizado que tiene ese objeto y ese tipo de remaches a lo largo del ecuador de la esfera dan la impresión de ser un moderno satélite. Y de nuevo, ¿qué hacía o qué hace? Porque eso se puede visitar todavía hoy en Montalcino, en Italia. ¿Qué hace un satélite Sputnik pintado en un cuadro del año 1600? Curiosa pregunta. Vamos con la última llamada. Carmen nos llama también desde Madrid. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de haberos recuperado de nuevo. Qué bien. Bueno, pues mira, es una pregunta para Javier. Yo quería preguntarte, Javier, algo que me ha ocurrido personalmente a mí, concretamente el 15 de febrero de este año, ¿no? El mes pasado. Me desperté, casi estaba como semi-inconsciente y oí como una voz o algo interior que me decía: ahora cuando vuelvas a tu cuerpo vas a sentir mareo, ¿no? Y ya luego, ya es que no podía abrir los ojos, el mareo era impresionante, no podía hablar, no podía mover la cabeza, un vértigo impresionante, no podía articular palabra, me llevaron corriendo a urgencia porque yo creí que me moría ahí ahora mismo y me estuvieron haciendo todo tipo de pruebas y me dijeron los médicos que me había dado un ataque de vértigo. Cuando ya por fin al cabo de las 2 o 3 horas pude reaccionar un poco, fui consciente de esa voz que había oído eso, ¿no? Cuando vuelvas a tu cuerpo vas a sentir mareo. Y entonces fui consciente también, recordar un poco lo que podía haber soñado, y era que me trasladaba a otro sitio, como que hacía un viaje como muy rápido, como si veía la Tierra desde arriba, una cosa rarísima, rarísima. De hecho, le cogí mucho miedo y estuve muy mal, estuve unos días, desde entonces yo creo que tampoco soy la misma. He cambiado la habitación, he cambiado la cama en otra posición, me cuesta mucho coger el sueño, y mi pregunta es si realmente puede haber también ese tipo de túneles en las casas, si puede existir también en las casas. ¿Qué me ha pasado a mí? Si hay una respuesta para esto. Hombre, lo que tú describes, claro. La despedimos. Gracias, Carmen. Gracias. Un beso. Hasta ahora. Sí, lo que tú describes es básicamente el inicio o el final de un viaje astral, que es un fenómeno que le ha sucedido a miles de personas en todo el mundo. Yo creo que a todos nosotros en alguna ocasión, de una u otra manera, nos ha pasado. Y bueno, no sé si directamente tiene que ver con esos túneles, pero lo que sí que es evidente es que esos túneles de los que hablas, o esas puertas, sí que se pueden abrir perfectamente en el interior de una casa. Es decir, hablábamos antes de los túneles o de las puertas que se abren a nivel macrocósmico y microcósmico, y a nivel doméstico también se pueden abrir, y entraríamos un poco en ese terreno de los objetos que aparecen y desaparecen, de los aportes de los que habla la parapsicología, ¿no? Que son fenómenos que se producen a escala local, pueden producirse encima de tu mesa o en tu cocina o en cualquier sitio. ¿Y a quién de nosotros, bueno, a mí no, pero a quién de muchos de nosotros no nos ha pasado que ha desaparecido un objeto de encima de la mesa, que lo hemos visto toda la vida, está una semana fuera, no se sabe dónde, y después de repente aparece sin que nadie haya entrado en la casa más que nosotros mismos? Es decir, ese tipo de fenómenos a los que no damos excesiva importancia pueden muy bien tener que ver con esta clase de puertas dimensionales de todos los tamaños. Ese era precisamente el último tema que queríamos tocar, las aportaciones. Hay seres bastante increíbles, extraños en nuestro planeta, como puede ser Sai Baba, que hace aparecer todo tipo de cosas de la nada. Desde diamantes, desde anillos, un polvo llamado Vibhuti que lo hace en grandísimas cantidades. Ocurre, ¿verdad?
Pues sí, el caso de Sai Baba es controvertido como todos los grandes gurús y no se sabe cuáles de esos objetos realmente proceden de fuentes paranormales, por decirlo de alguna manera, y cuáles son objeto de prestidigitación por parte de Sai Baba. Hay mucha controversia a ese respecto, pero en cualquier caso yo creo que con el caso de Sai Baba pasa un poco lo que sucedía con Uri Geller, ¿no? Cuando doblaba cucharillas, es decir, que hay ocasiones en las que él es especialmente proclive a producir ese fenómeno de forma paranormal, lo que no quita es que él se haya adiestrado también en alguna ocasión para provocar el fraude conscientemente, porque tenía que mantener un negocio. En el caso de Sai Baba tiene que mantener un credo, una religión, ¿no? Pero en cualquier caso, otros personajes que no tienen por qué sostener este tipo de creencias o que no tienen una imagen pública que custodiar al respecto de este tipo de fenómenos, los producen habitualmente espontáneamente en la mayoría de ocasiones, eso también hay que decirlo. Es decir, no se trata de un fenómeno que se pueda controlar a voluntad las 24 horas del día y que uno pueda hacer materializar Vibhuti, ¿no? En el caso de la ceniza de Sai Baba, cuando uno quiera. Pero hay mucha gente que es capaz de materializar y de desmaterializar objetos, de cerrarlos en un puño y hacerlos desaparecer, y esto sobre todo se produce en aquellos lugares donde, y ese es un tema muy curioso, donde existe un pensamiento mágico aceptado. O sea, en Occidente es muy raro verlo, es decir, en nuestra sociedad tecnificada, culturizada, etcétera, es muy difícil verlo, pero en pueblos antiguos o en pueblos que nosotros denominamos salvajes, sin culturizar o sin occidentalizar, que sería la palabra adecuada, este tipo de fenómenos se observan como algo muy normal, como una capacidad innata, y se producen, se pueden provocar y se pueden ver. Un occidental puede verlos. A ti te ha pasado, ¿no? Te contaba que estando en un ritual de espiritismo en Brasil hace 2 años, creo que fue, aparte de que la medium que había era una tipa muy curiosa, se comió varios clavos que no aparecieron luego en las radiografías. En un momento determinado, cuando estaba muy cargada la detención, la experiencia, de un ángulo de la habitación apareció un rayo de luz, además con sonido, y se oyó un golpe encima de la mesa, el final de ese rayo de luz. Lo que apareció en la mesa fue un gallo de esos que utilizan ellos en los rituales, todo lleno de sangre, y apareció allí y pudimos tocarlos todos. Fíjate, hay una cosa, me está recordando un poco cuando en Europa hubo la famosa oleada de espiritismo, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, en la que se producían sesiones, muchas de ellas eran fraudulentas, sesiones en las que de repente se materializaba una mano en la habitación y dejaba su huella sobre una plancha de cera o cosas por el estilo. Pues hasta tal punto había una aceptación popular de la gente que acudía a esas sesiones de que esos fenómenos realmente podían darse. Por eso te digo que hay una componente mental muy fuerte en esto, que en muchas ocasiones, sin necesidad de fraude, es decir, con la seguridad, con la certeza de que no se producía ningún tipo de fraude, pero estimulado por fraudes que se habían hecho anteriormente, se producían esos fenómenos paranormales. Es decir, que muchas veces ese tipo de materializaciones, de aportes, de fenómenos, o sea, de objetos o de huellas que aparecen que no se sabe quién las ha marcado, etcétera, se producen cuando uno acepta la posibilidad real de que se puedan producir. Es una especie de disposición mental, como si muchas de estas puertas dimensionales, por decirlo de alguna manera, tuviéramos nosotros que darles permiso para que funcionaran, tuviéramos que permitir que ese fenómeno se desencadenase, ¿no? Y bueno, ese es el fenómeno, digamos, más evidente, ¿no? Hay otro caso de un hombre que iba caminando por su campo de trigo o de maíz. Su familia estaba en la casa charlando, y de repente vieron cómo desaparecía en medio del campo, y que incluso los niños cuando llegaban allí podían oírle hablar diciendo estoy aquí. Lo contaremos en otra ocasión. Yo no sé si hay que sacar conclusiones de estas historias o no hay conclusiones, esperar quizá a las explicaciones. Esperar a las explicaciones y estar atentos a lo que nos sucede, porque hasta en los más mínimos detalles, por ejemplo, en la desaparición de unas gafas o de un bolígrafo o de cosas por el estilo, podemos estar presenciando un fenómeno paranormal sin darnos cuenta y estar cerca de una de esas pequeñas puertas dimensionales, esas pequeñas puertas domésticas que también pueden estar cerca de nosotros. Javier, ha sido un placer, como siempre, estar contigo. El placer ha sido mío y, desde luego, todos los éxitos para esta nueva andadura del Espacio en Blanco. Con invitados como tú, seguro. Buen viaje a Egipto. A tu vuelta te esperamos para que nos cuentes esas aventuras en Egipto. Perfecto. Gracias.